para saber de cómo uno, pasado cierta edad, o una de esas no tiene nada que ver la edad, cómo uno podría prevenir o intuir que puede ser víctima de un infarto a simple vista. ¿Existe alguna posibilidad, querida doctora, o no hay ninguna posibilidad y tocó y tocó? Rajita, hola y ¿cómo están? Buenos días al panel. Desgraciadamente todos somos generales después de la batalla, claro. Y era cosa de mirar a Juan Gabriel, porque tú te dabas cuenta que él ya tenía factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, sí, que está definida simplemente mirando a las personas. Más de 102 centímetros de circunferencia de la cintura en un hombre y más de 88 centímetros en una mujer es obesidad, y ese es un factor de riesgo enorme. Claro. Ahora, hay 3 factores de riesgo que es imposible cambiar: la edad, el género y la herencia. Pero todos los otros factores de riesgo son absolutamente modificables. La hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, dislipidemia y homocisteinemia, que significa que falta la vitamina D por tomar omeprazol, por ejemplo. Esto significa que esos factores de riesgo sí pueden ser modificados en un determinado momento en una persona. Por lo tanto, la respuesta es: ¿se podría haber prevenido esto? Claro. Sí. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Él era un hombre vital, saltaba 3 horas seguidas un fin de semana. Pero eso era hacer un test de esfuerzo cada vez en cada uno de sus shows, y eso no era lo que uno llama ejercicio saludable o aeróbico. O sea, usted dice que con ese sobrepeso, someter a ese nivel de exigencia física al cuerpo es un estrés para el cuerpo. Absolutamente, y además él era un hombre emocional, y eso significa que cada vez que a uno le dan uno de esos premios, imagínate la descarga de adrenalina que tiene, el corazón como empieza a latir más fuerte, o sea, la emoción que significa cada uno de sus shows para los artistas probablemente sea algo que estresa al corazón de una manera, claro, de una manera que te pone feliz, pero que en definitiva al corazón signifida un aumento de los latidos y aumento del estrés. Entonces, ¿el corazón que él no supiese el riesgo que estaba corriendo? Es más, en las redes sociales, sí, de Univisión, por ejemplo, decía que el año 2015 ya había tenido al menos una angioplastía. Sí. O sea, es un hombre que ya tenía factores de riesgo coronario personales. Y eso significa que era altamente probable que volviera a tener un síndrome coronario. Pero bajo esa lógica y lo que conversamos, doctora, acá, sobre el hermetismo que él tenía respecto sobre todo su estado de salud, yo me imagino que debe haber tenido un equipo médico o alguien cercano con conocimiento para justamente estar monitoreando, si se quiere, su estado de salud, ¿no? Lo que no garantiza nada. Por cierto. Te lo digo de parte de Elvis y te lo digo de parte de Michael Jackson, sí, claro, que tenían equipos médicos al lado de su casa y aún así accedían de alguna manera a acomodar las terapias a lo que las personas querían o tenían que hacer. De hecho, esa vida nocturna, básicamente, también pone en estrés fisiológico a la persona. El dormir de día, trabajar de noche, hace que cambie el ciclo circadiano, que en castellano significa que uno normalmente despierta cuando hay luz y se duerme cuando está oscuro. Y por lo tanto el recambio normal de aminoácidos y de neurotransmisores que normalmente tenemos que tener al dormir, eso no ocurría de la misma manera. Pero doctora, yo tengo una duda, porque mucha gente, y volver un poco a estas extensas jornadas de show que tenía 3 horas bailando, cantando, lo conversábamos, tenía unos sitiales ahí de vez en cuando para sentarse quizás, o bueno, pueden haber sido parte del show. Cuando piensa y dice, bueno, yo tengo actividad física, yo me voy todos los días caminando al trabajo o ando en bicicleta, pero al parecer eso no es suficiente, porque lo vemos hoy día con un Juan Gabriel que cantaba, que necesita mucho aire para eso, tener una capacidad pulmonar importante, bailaba, hacía verdaderos esquemas sobre el escenario. No fue lo suficiente para mantener su corazón quizás en línea. Claro, es que eso no es un ejercicio que signifique entrenamiento, no da entrenamiento. 3 horas de esfuerzo físico cantando, por ejemplo, produce una exigencia, una sobreexigencia. Si ustedes ven en el módulo ahí, en la medida en que el corazón late más rápido, disminuye el tiempo de riego del propio corazón, y por eso es que ese tipo de esfuerzo es inadecuado como ejercicio. Así es que lo que
claramente le faltó a él era condición física. Y el hecho de que los artistas... Pero Pamela estaba pidiendo la palabra. No, pero por favor. Una cosa muy breve. Este señor come empanada en la mañana y se va a Tengo la que decirle paila. algo, Carolina. Perdón, Está dividido. Le cedo la palabra a Pamelita. Está dividido. Entre usted y Pamela. Adelante, estudio. No, yo vengo llegando, chiquitito. Yo le quiero preguntar lo siguiente, que tiene que ver con que aparentemente hay una relación entre el diámetro de la cintura. Sí. De hecho, los médicos miden el diámetro y de alguna manera pueden con eso saber cuál es el riesgo cardíaco que hay. Más allá de la obesidad, que puede ser repartida de distintas maneras, ¿cierto? Es evidente en la figura de él que estaba con una cintura bastante abultada. ¿Usted me puede contar cómo es eso? A ver si podemos sacar una wincha y ver cuál es la dificultad que podemos tener nosotros mismos. Aquí. Yo no, por supuesto, que tengo una cintura De avispa. estupenda. Pero... De avispa, claro. Bueno, Pamela, la cintura es una expresión de la grasa de las vísceras. Es distinto ser obeso y tener un tremendo derrier o tener obesidad generalizada a tener obesidad abdominal, porque eso traduce la cantidad de grasa que recubre las vísceras. Cuando tú empiezas a bajar de peso, tú no bajas de peso desde los rollitos, bajas de peso porque se va fundiendo la grasa que recubre el corazón, el hígado, los riñones, etc. Por lo tanto, para todos los seres humanos, la grasa abdominal es la peligrosa y por eso que se ha ido simplificando esto y el perímetro de la cintura. 102 en los hombres, 88 en las mujeres, es una manifestación de obesidad. No hay que tenerle miedo a la palabra, porque de tanto decir que esta persona está repuestita o está sobrepeso o se ve, ¿cierto? O se ve sanito. Rellenita, se ve sanito. 102 En los hombres y 88 en las mujeres. Es poquito, ¿ah? 88. Sí, claro. Bueno, es bastante, es una medida bastante relativa. Claro, muy pero es que es más complicado hablar del índice de masa corporal, que la gente cuando hay que hacer una división y una multiplicación ya se complica. Simplemente medir el perímetro de la cintura ya es una buena manifestación de eso. 102 centímetros. Si yo tuviese más de 102, ¿qué tengo que hacer? Habría que preocuparse. Y eso significa que ¿Qué significa eso? Sí, ¿qué significa? Significa primero que nada intentar bajar de peso. Bajar de peso porque significa que ya hay grasa acumulada. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque la grasa, de alguna manera, es la manifestación de un estado proinflamatorio. Tanto así, para que ustedes sepan, que el solo hecho de tener periodontitis, por ejemplo, o sea, una inflamación o una infección de las encías, también predispone a infartos del corazón. ¿Por qué? Porque es un estado inflamatorio. Y resulta que cuando tú tienes un estado proinflamatorio, en las coronarias se van depositando pequeñas gotitas de grasa que en un determinado momento se rompen y hacen un accidente de placa y se produce lo que llamamos el infarto miocárdico. Ahora, el infarto miocárdico, ¿por qué puede ser tan violento y mata a una persona de una? Porque se afecta justo la zona que genera el impulso cardíaco, produce arritmias, el corazón deja de latir, se produce una fibrilación ventricular y en menos de un minuto, esto que normalmente tendría que estar, ¿cierto?, produciéndose así el latido, vamos a sacar esto para mostrar la... ¿Tiene como unos seguros, doctora? Sí, estoy en eso. El inspector le podría ayudar, pero el inspector está... Ahí está. Gracias, inspector. Inspector, todavía me falta una pedacito. No, por debajo. No Ayúdenla. Ahí. ¿Dónde estará? Buscando el ganchito. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Claro, cuando el corazón compromete el espesor del músculo, en ese momento, si la zona del infarto es la zona que emite el latido, el corazón entra en una fibrilación ventricular y por lo tanto... ¿Qué es lo que es fibrilación significa que hay una especie de aleteo. Si normalmente el corazón hace este movimiento, fibrilación es que queda así y por lo tanto la sangre no fluye. Y por eso es que en las partes públicas hay desfibriladores para darle un golpe de corriente y que el corazón vuelva a latir. ¿Y uno debería saber utilizar esos desfibriladores? No necesariamente. Las personas que deben saber utilizar eso son los que están en cada uno de los lugares habilitados para eso. Una pregunta, ¿qué síntomas? Porque se habla de que él hace mucho tiempo venía quejándose de dolores en el pecho. Claro. ¿Qué síntomas debería sentir una persona que está a punto de padecer
o a punto de tener o minutos previos también un ataque cardíaco? Cuando una persona cerca de ustedes tenga este gesto, que es el signo de Levin, o sea, le duele el pecho y siente una opresión al pecho, se irradia el dolor a la espalda, al brazo y al cuello, eso significa que esa persona puede estar en riesgo de hacer un síndrome coronario agudo. Pero en el caso de Juan Gabriel sabemos que hace muchas semanas y meses venía con un dolor en el pecho y lo ocultó. Y de hecho, muchas veces las personas quedan con insuficiencia cardíaca. Eso significa que este corazón, al haber tenido un infarto, se adelgaza la pared. Y por lo tanto, como ya está adelgazada, por ejemplo, la punta del corazón, en el momento en que tiene que latir, esa punta del corazón, que ya no tiene músculo, sino que tiene una huila, digamos, hace un movimiento que es paradojal. Se aprieta el corazón y se abre el aneurisma. Y se puede ¿Y eso romper. duele? Por supuesto. Pero doctora, si eso se descubre, Pamela. ¿es operable, es tratable? Porque imagino que la cantidad de doctores que haber tenido ese hombre detrás suyo cuidándolo. Pero si ya te dijeron que independiente de los doctores, si el paciente no le hace caso, David. No, pero no si él tiene dice el dolor, no, nada. pero ante el dolor tiene que ocurrir un especialista. Sí. El especialista le dice, estás mal, hombre, hay que operarte. De hecho, la insuficiencia cardíaca que produce la cardiopatía coronaria es una de las principales causas de hospitalización y muerte. Hay tratamiento para eso, pero si una persona tiene un deterioro tan importante, también puede existir alternativas de ¿Y trasplante. de cuánto tiempo espera una persona cuando siente esas características? 30 minutos. Y gracias por la... Pamelita. Gracias, inspector. Por Lo favor. importante es saber que si una persona tiene los síntomas que acabamos de mencionar, dolor, ahogo, que se llama técnicamente disnea, sensación de sudoración fría, debe ir a un servicio de urgencia en donde en los primeros 10 minutos le tienen que tomar un electro. En Chile, el sistema de garantías explícitas en salud garantiza que usted tiene un electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 30 minutos. O sea, el que llega diciendo que tiene dolor al pecho, hay que Debe hacerlo ser, tienen que claro. hacer vuelta. ¿Por No qué? lo pueden dejar esperando. Claro, ¿por qué? Doctorcita. Porque esas arterias deben ser abiertas. Es el tratamiento Debe ser del infarto, inmediatamente. Doctora, ¿le puedo preguntar algo? Por que supuesto. Porque me da un poco de vergüenza No, preguntarle. Pucha, pero usted explica también ¿Le duele que el mire, pecho? No, no, Pamela, es que, yo soy admiradora suya como periodista desde siempre. no, doctora, es que explica tan clarito, tan bien y tan como que uno le entiende todo. Sí. Es que mire, resulta que yo le voy a decir que yo desde chica, que a mí me dijeron que cuando uno le iba a venir un infarto, tenía un problema coronario, uno mismo o a otra persona había que hacerle así, doctora. Bueno, lo que usted está describiendo se llama maniobras vagales. De hecho, fueron utilizadas por la medicina hasta hace un par de años. Ahora ya están proscritas. Ya no se usa la compresión ocular, la compresión vagal y las maniobras de compresión abdominal para controlar las arritmias. Hay varias arritmias que se controlan con eso. ¿Y cuál es la razón? Que al apretar los globos oculares, el bulbo carotídeo y hacer compresión abdominal, hay un predominio vagal, de tal manera que contrarresta la taquicardia. Así que eso se usaba. De hecho, en los niños todavía se usa ponerles la cabeza en agua fría, pero que nadie vaya a usar eso, sino que en el fondo es como... O sea, Hoy día eso doctora, está que descartado. no, pero espérate, si Dios no Que esa es quiera, medicina milenaria. al inspector, por ejemplo, le viniera algo, le viniera una cosa, un Y Me dolor. deja ahí nomás, pues me deja ahí. ¿Tú le Yo meterías puedo los tirarlo ojos? así, tirar todo de la mesa, correr toda esta fruta, todo tirarlo lejos, Exacto. agarrar al inspector, ponerlo acá arriba Exacto. y apretarle los... No le apriete ahí. ¿A dónde la Ahí. En aprieto? otra parte. ¡No! Aquí, es el centro del pecho. Es el centro del pecho. Sí. ¿Qué es lo De más hecho, conveniente? Claro, de hecho, cuando una persona asiste a un paro o a un compromiso de conciencia en alguien que uno sospecha que puede tener un infarto, en este momento la indicación es 100 compresiones, sin hacer respiración boca a boca, 100 compresiones, ¿cierto? Ininterrumpidamente, de tal manera que la preservación del latido sea suficiente para que el corazón no tenga Tiene mayor que ser daño. con- Tarde me lo dicen los doctores porque yo ya le hice así a un señor que le estaba viniendo. Se le sacó los ojos. ¿Qué le porque- pasó? Le dejó ciego. Los Se ojos recuperó. Se recuperó, no ve nada, pero se recuperó. Claro. Es que está bien. Era un conocimiento generalizado, pero ya no está más indicado porque también tiene riesgos. Pero Doctora, esas presiones tienen que ser con más fuerza o con más velocidad y constancia. No, la compresión tiene que ser al ritmo de una canción que es Staying Alive, que significa
staying alive, staying alive. Eso es. Esa es la compresión y así tiene que hacerse. Y por supuesto que en el momento de comenzar a hacer esa reanimación hay que llamar a un servicio de urgencia para que manden una ambulancia de inmediato. Doctora, ¿siempre los infartos van a venir con este tipo de síntomas o puede haber un infarto que venga sin ningún tipo de hecho, síntomas? los pacientes diabéticos, por desgracia, tienen infartos sin dolor al pecho. Y muchas veces sin otras manifestaciones, de tal manera que cuando se hacen por primera vez un electrocardiograma, no tienen... ¿Y por qué es eso? Porque tienen alteración de la sensibilidad al dolor. De la misma manera que si se ponen un guatero se pueden quemar los dedos de los pies, cuando se cortan las uñas no se dan cuenta que se cortaron los dedos, de la misma manera que no tienen esa sensibilidad para el infarto. Doctor, ¿algún tipo de golpe puede tener injerencia en un infarto? Bueno, si hay un trauma de alguna naturaleza, eso siempre puede ser inconveniente. De hecho, yo vi ahí que se cayó por eso una vez preguntándole por la en caída de espalda que tú también. Pero peor que eso fue lo que dijeron ahí mismo en la nota. Él había tenido neumonías y eso es lo que predispone a la patología coronaria. La gente cuando tiene una enfermedad como la neumonía lo que hace es estimular y exigir al corazón, y si el paciente ya tenía una cardiopatía de base, con eso la termina de embarrar, por decirlo así, y tiene más infartos. Si el paciente fuma y tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hace un infarto, es altamente mortal. Chuta, que me gusta esta doctora. Carolina Herrera, como siempre, Rafael. Linda, Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su claridad. Dejar de fumar, bajar de peso. Bajar de peso. Una winchita, si estamos, compadre, con más de 102, a revisar. Usted, señora, si tiene más de 88, también. Más de 88. Oye, hay actividad física, que es lo muy importante, ¿eh?